Muy bien, continuamos. Maestro, el hecho de Octavio de la Maza, por ejemplo, por eso yo le hacía la pregunta de qué despertó la ira, porque en un momento se habló, ya lo de las hermanas Mirabal fue lo que rebosó la copa, pero ya con el tema de Octavio de la Maza, precisamente Antonio de la Maza se llenó de odio y lo vimos en la película El Chivo. Sí, claro. Cuando Antonio de la Maza ve lo que sucede con su hermano, entonces ahí es que él le dice a sus compañeros, a los complotados, vamos a esto, ya yo no soporto más. Y ahí que se arma entonces el complot, que por cierto, yo le pregunto, ¿fue improvisado lo del 31 de mayo? Lo del 30 de mayo. El 30 de mayo. Pienso que no fue improvisado, pero hubo mucha improvisación en algunas cosas. Okay. O sea, fue todo muy planeado, con la información que ellos obtuvieron de Teniente Amado García Guerrero, que era, como habíamos dicho ahorita, una figura muy cercana a Trujillo, que conocía de los movimientos del jefe, era de la gente de confianza de la Guardia Presidencial, y por lo tanto tenía acceso a información de cuándo se desplazaba Trujillo, hacia dónde, y eso ahí es que arman ya todos los detalles. Parece ser que hizo costumbre de salir determinados días a San Cristóbal, y ya cuando una gente hace algo de manera muy recurrente, muy rutinario, la gente entonces tiende a planear las cosas. Y es lo que le ha ocurrido a muchos de las personas de los Estados Unidos que han sido secuestrados en el país y en otros lugares de América Latina, como es el caso de Crowley en los años 70, que se acostumbró a visitar el Hotel El Embajador, y entonces sus secuestradores se dieron cuenta de que él iba rutinariamente a ese lugar y estuvieron pendientes. A Abel Hasbun. Exacto, y otros. Amin Abel y otros planearon ese asunto. Entonces, algo similar ocurrió con Trujillo. Al hacer recurrente las idas a San Cristóbal en hora de la noche, determinados días de la semana. Con poca seguridad. Con poca seguridad, ellos dijeron, bueno, este es el momento, es la ocasión propicia, y planearon el asunto. Ahora, lo que no planearon ellos eran todos los detalles, por eso dejaron evidencias de armas, de casquillos, dejaron evidencia, por ejemplo, no se cercioraron de que Zacarías de la Cruz estaba vivo, lo dejaron vivo, y este fue uno de los testigos principales, ¿verdad? Él pudo visualizar a algunos de los complotados, entre ellos mismos se hirieron a Pedro Livio Cedeño, no de manera, vamos a decir, fue accidental, intencionada, sino de manera accidental. Y fue otra niñada, ir a una clínica, debían tener un médico con ellos que ante cualquier hecho de herir a alguno de los suyos pudiera, en este caso, intervenirlo en un lugar privado, no en una clínica. Correcto. En fin, todos esos elementos demuestran que hubo algún nivel de improvisación. El hecho de que los que estaban autorizados a asumir el poder no lo asumieron por miedo o por lo que fuese, entre ellos Pupo Román Fernández, que era el secretario de las Fuerzas Armadas, y Luis Amía Matió, que se le pone como un héroe, pero que se escondió y nunca dio la cara. Eso yo. Todos estos hechos es lo que indican claramente de que hubo niveles de improvisación en ver las distintas opciones. Si no pasa esto, ¿qué vamos a hacer? Si no pasa aquello, ¿qué vamos a hacer? El famoso plan B. Exacto, un plan B, un plan C. Y eso no ocurrió de manera clara en esta ocasión. Ahí faltó que el carro de uno de ellos, o en el carro que andaba, el chofer era Inbel Barrera. Sí, Antonio Inbel Barrera. El carro quedó también en el entorno. Y me parece que el dueño del carro no era Antonio. En el caso de Inbel Barrera, colocó el cuerpo del tirano en su vehículo. En el baúl. En el baúl, eso es insólito. Correcto. Un carro con una ciudad tan pequeña, ¿cómo tú vas a dejar el cuerpo del occiso, en este caso, en el baúl de tu carro? Tú sabes que lo van a rastrear, sea como sea, y van a llegar al lugar. De ahí viene la frase, el miedo quedó en el baúl de un carro el 30 de mayo. Exactamente. Entonces es así, o sea, hubo mucha improvisación en esa parte. Ellos debieron tener todos los detalles de una vez lo ajusticiemos, ¿a dónde lo vamos a llevar? ¿Dónde lo Pero el plan era tirarlo ahí mismo al mar. Claro. ¿Por qué se detuvo ese plan?
¿Quién decidió que no sea así? Yo supongo que parte del miedo, el propio miedo, de que llegara de que ante el hecho alguien se enterara y llegara a la fuerza de seguridad de Trujillo, que era terrorífica, ¿verdad? Y pudiera acabar con todos ellos. Entonces pienso que hubo mucho miedo e improvisación en el hecho mismo. Y además, otro elemento que no contaban con que Trujillo le iba a hacer frente. Y Trujillo podía hacer todo, podía ser un terrible, un terrorífico, pero cobarde no era. Era guapo. Cobarde no era. Y eso ellos no lo tomaron en cuenta, de que él podía hacerle frente, ¿verdad? Como le hizo frente. De hecho, hirió a algunos de ellos. A varios de ellos, claro que sí. Cuando llegó al país, Ramfis, me parece que fue Ramfis, el hijo de él. Que estaba en Francia, sí. Correcto. Le reclamó a Pupo Román que por qué no cuidó más a su padre o por qué permitió el hecho. Entonces Pupo Román le dijo, yo estaba para cuidarlo de los enemigos, no de los amigos. ¿No fue también un descuido del propio Trujillo sabiendo lo que ya le estaba haciendo con sus más cercanos, de hacer lo que estaba haciendo pero descuidarse de eso, de sus propios amigos y más cercanos? Sí, sí, en la confianza que está el peligro. Correcto. Él se confiaba de que él era el dueño del país, de que nadie lo podía tocar ni con el pétalo de una rosa, y eso lo llevó a la muerte. Porque cuando tú haces tantas cosas, tú tienes que entender que de algún lugar debe venir una reacción contraria a ti. Entonces, eso, ahí hubo un exceso de confianza de parte de Trujillo, de andar nada más con su chofer Zacarías y creer que nada le podía pasar, que él era intocable. Entonces, eso nos dice claramente que usted aún no haga tantas atrocidades como la que él hizo. Usted debe guardar la seguridad. Claro. Y en el caso suyo, mucho más. Claro. Que tenía tantos amigos, como se dice, amado y temido. Él era tan amado como temido. Así es. Entonces, por lo menos, cuando tú sabes que tú también eres temido, tú tienes que cuidarte de esos que te temen, porque hasta la persona más ruin o más cobarde, en un momento determinado reacciona. Claro, claro. Y eso fue lo que ocurrió en el caso de Trujillo. La operación Perejil, lo que le llamamos el corte de 1937. Por fin, maestro, ¿cuántos haitianos se asesinaron en ese momento? Bueno, ha habido investigaciones recientes muy interesantes, por ejemplo, como la que ha hecho el hijo de Bacho, de Raúl Pérez Peña, Amaury Pérez Vargas, donde ha hecho descenso en toda esa zona fronteriza. Ha hecho investigaciones, ha hecho entrevistas de campo, que ha servido incluso para la película esta que hizo José María Cabral, me parece. Tomó todas esas investigaciones que hizo José María Cabral sobre el corte, justamente, y hizo un descenso de entrevistas a todavía personas sobrevivientes y demás, y eso hay un subregistro de todo eso. Es decir, no hay una información concluyente sobre el particular, pero distintos autores estiman entre 15.000 a 20.000 personas que fueron asesinadas en ese hecho, sobre todo con armas blancas, para simular que fue una lucha entre campesinos haitianos y dominicanos. Pero todo el mundo sabe que ahí estuvo la Guardia, que ahí estuvieron los militares de toda la zona fronteriza y de zonas aledañas como Montecristi y de otras provincias cercanas. Se movilizaron, y desde Santiago incluso hubo jefes policiales y militares que fueron trasladados a Dajabón para llevar a cabo la acción. Entonces todo eso nos dice a nosotros que de verdad fue un hecho ominoso, y el tirano quiso borrar con eso lo que era su vínculo con Haití, porque él era tenía descendencia directa haitiana. Por ejemplo, su abuelo paterno dirigió aquí en la parte este de la isla durante la dominación haitiana, durante 21 años. Correcto. Entonces, son de las cosas que él, ante el hecho de haber cometido el error de firmar el acuerdo fronterizo del 36 y ceder un 3% del territorio dominicano a Haití, o sea, una persona que vamos a decir, presumía de ser un dominicano a toda prueba, y sin embargo se dio 3% del territorio, contribuyendo
a los 5% que había cedido Vázquez al gobierno anterior de Luis Bornot. Entonces cede 3% del territorio. Entonces, ese 3% junto al 5%, 8% del territorio es mucho. Mucho. Entonces, todo eso significa que él, sus asesores le dijeron, pero usted cometió un error ahí, señor presidente. Y él, queriendo subsanar el error, entonces quiso borrar, ¿verdad?, lo que eran sus génesis haitianas, y de esa manera, evidentemente, cayó en un gran gancho porque el país fue sometido a los tribunales internacionales por esa acción. Maestro, bien breve, y por último, ¿Trujillo estadista o asesino? Pienso que en Trujillo hubo, y eso la historia trata de ser lo más justa y equilibrada. Okay. Hubo aportes de Trujillo al desarrollo del país, al Estado moderno, a pesar de controlarlo y dominarlo de una manera autoritaria. Por ejemplo, la creación del Banco Central, del Banco de Reserva, Banco Agrícola, Superintendencia de Banco, puentes, con la construcción de oficinas públicas. Nadie le quita eso a Trujillo. La propia ciudad universitaria, donde hoy está alojada la UAS, en el 47, inaugurada por él, nadie le quita eso. Ahora, sin embargo, hay la otra parte de Trujillo que también hay que tomar en cuenta, que pesa bastante, y es la vida humana. Donde hay vida humana de por medio, usted puede ser el mejor presidente en la construcción de obras y demás, pero si no hay un respeto a la persona, un respeto al ser humano, si usted eso le vale nada, pues evidentemente eso afecta la imagen de un gobierno, que es lo que ocurrió posteriormente con Balaguer, que hizo grandes construcciones y respetó los derechos humanos. Los 12 años los manchan. Esos 12 años manchan de una manera indeleble, como decía Bosch en uno de los cuentos, la mancha indeleble, que ha perseguido la figura de Bosch, de Balaguer, del mismo modo que persigue a la dictadura de Trujillo. O sea, ese irrespeto permanente a los derechos humanos. Contrario a Bosch, que Bosch se caracterizó, dijo, mejor prefiero que mi gobierno perezca, pero que no perezca la democracia. La democracia, o sea, eso demuestra claramente que hay un estilo distinto en estos personajes, en Trujillo, en Balaguer y en Bosch, donde Juan Bosch puso al ser humano como primer aspecto de su gestión de gobierno. Bien, muchísimas gracias, maestro. Siempre. Muchísimas gracias, yo contentísimo de que haya estado aquí con nosotros en Opinión Vertical. Y bueno, el profesor Juan de la Cruz, catedrático, historiador, estuvo en este sábado con nosotros. Ustedes y nosotros nos vemos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde. Bye bye.